conocido por una práctica religiosa que se convirtió en parte de su nombre, Juan el Bautista. Juan era famoso por bautizar a la gente en el río Jordán. La gente venía desde muy lejos para confesar sus pecados y eran sumergidos en el agua como símbolo del perdón de Dios. Un día Jesús vino al Jordán. Al principio Juan se negó a bautizarlo alegando: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan debe haberse asombrado cuando Cristo respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan bautizó a Jesús. ¿Qué significa el ejemplo de bautismo de Jesús para aquellos que están realmente tratando de seguir sus enseñanzas? En Beyond Today vamos a explorar esta práctica a menudo mal entendida de los primeros cristianos: el bautismo, lavando el pasado. Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Cansado de llevar una carga pesada debido a los errores del pasado? Tal vez un divorcio, una relación rota con un hijo, una batalla con el alcoholismo o un acto tan horrible que persigue sus recuerdos. Tal vez usted ha llegado a una etapa en la vida donde le gustaría acabar por empezar todo de nuevo. Puedes cambiar de trabajo, cambiar maridos, escuela, de cambio en cambio. Pero al final, donde quiera que vaya, el común denominador está todavía allí, porque donde quiera que vaya, usted todavía está allí. Como pastor me he sentado en muchos sofás y salas de estar, salas de reuniones en la cárcel o en tiendas de café, y oír a alguien hacer esta declaración: mis pecados son tan horribles que Dios no me perdonará. Al principio de mi ministerio me encontré con una situación muy triste. Todavía lo recuerdo vividamente. Yo estaba sentado en la casa de un hombre que se estaba muriendo de una enfermedad horrible. Él creía que estaba sufriendo el castigo de Dios por sus pecados, que eran tan repugnantes que Dios no lo podía perdonar. Le expliqué cómo Dios quería perdonarlo y que Jesucristo sufrió, murió y resucitó por su perdón y la sanación espiritual, pero él no podía aceptar el perdón de Dios. Él continuó sufriendo síntomas graves, incluso después de que los médicos le dijeron que estaba físicamente saludable. Este hombre pudo haber estado físicamente bien, pero estaba espiritualmente enfermo, totalmente convencido de que sus pecados eran imperdonables, incluso a Dios. Su carga de la culpa estaba destruyendo sus relaciones, robándole la paz mental, destruyendo literalmente su salud física y creando una barrera entre él y Dios. Aquí está la buena noticia. Bueno, Dios puede y va a lavar la culpa, el dolor y las cargas del pasado y ayudar a convertirse en una nueva persona. Volvamos a la historia de Juan el Bautista y Jesús. El río Jordán es realmente un río bastante estrecho y sin embargo es uno de los ríos más famosos en el mundo entero. Es famoso por la práctica religiosa del bautismo. Personas de todas partes del mundo todavía viajan al Jordán para sumergirse en sus aguas. El mundo judío en el tiempo de Juan el Bautista era una sociedad muy religiosa que vivían a la sombra del magnífico templo de Herodes, donde se realizaban sacrificios diarios al Dios de Israel. Sinagogas se podían encontrar por toda la tierra, pero muchas personas estaban buscando una conexión más personal con Dios. Juan el Bautista les dijo del juicio venidero de Dios y acerca de un hombre de Dios que bautizaría con el Espíritu Santo. Motivó a la gente a arrepentirse y ser bautizado, lo cual significa sumergirse en agua como un lavado simbólico de lavar sus pecados. El bautismo no era más que una costumbre única de Juan el Bautista. Se convirtió en la ceremonia de iniciación central de discipulado cristiano. En el libro de los Hechos se narra la historia de los primeros seguidores de Jesucristo. Este libro contiene ejemplo tras ejemplo de bautismos. En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, judíos y las personas gentiles de todas las razas y lenguas, hasta 3,000 personas en un solo día fueron bautizadas.
Y estos primeros cristianos no estaban bautizándose simplemente porque fue enseñado por Juan el Bautista o porque era un ritual religioso agradable. Jesús dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Esta afirmación no es solo una sugerencia, es una orden dada por Jesús a sus discípulos como parte del proceso de hacer nuevos discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante el bautismo de los primeros cristianos? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante para usted si quiere ser un verdadero discípulo de Jesús? Para responder a esa pregunta vamos a mirar a dos razones por las que se bautizaron los seguidores de Jesucristo. Es muy importante. La primera razón: el bautismo es una expresión de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, como lo enseñó Jesús, es mucho más de lo que muchos creen. Es más que una creencia en Dios y la lectura de la oración del pecador. El arrepentimiento es el reconocimiento sincero de los pecados y la rebelión contra Dios. Todos los seres humanos están diseñados a imagen de Dios, pero nos han convertido en imágenes deformadas de Dios, corrompida por el mal. ¿Y cuál es el resultado? Es el sufrimiento y la muerte que usted y yo experimentamos todos los días. Hemos roto las leyes de Dios que rigen nuestras relaciones con Él y con los demás seres humanos. Como cualquier otro ser humano, ahora escucha esto, es doloroso. Usted está ante la ley de Dios y el tribunal de Dios. Un criminal declarado culpable ante el Creador y juez de toda la humanidad. Sé que en este momento algunos de ustedes se preguntarán: bueno, ¿dónde está su mensaje sobre el amor? No se trata de una buena noticia, soy básicamente una buena persona. ¿Cómo se atreve a llamarme un criminal? Usted sabe, la verdad es que hasta que entiendas por qué Dios envió a Jesucristo a morir por usted, entonces nunca vas a entender las profundidades del amor de Dios. Jesús murió por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros merece morir por nuestros propios pecados. Si quieres ser lavado de sus pecados y convertirse en una nueva persona, primero debe reconocer que tiene pecado y estar dispuesto a renunciar a la persona vieja. Entonces, Dios simplemente no solo quiere perdonarle sus pecados, Él realmente quiere hacer algo más. Él quiere liberarlo de la esclavitud y los resultados feos, horribles del pecado. Pedirle a Dios que le perdone sus pecados y luego decidir seguir siendo el mismo viejo pecador, eso no es arrepentimiento. La máxima expresión de este tipo de actitud se me mostró una vez por medio de una persona que conocí hace muchos años, que estuvo dentro de la cárcel la mayor parte de su vida. Él negó cualquier responsabilidad por su violencia o el odio. Para él, sus problemas eran culpa de Dios por permitir que Satanás influyera en su vida. Creía que no tenía ninguna necesidad real de arrepentimiento porque sus acciones realmente no eran su culpa. Sintió que realmente ni siquiera tenía que cambiar, solo necesitaba un poco más de amor y comprensión. Es difícil para todos nosotros llegar a la necesidad que tenemos de una relación con nuestro Creador. Es solo cuando estamos dispuestos a mirar en la fealdad de nuestra propia naturaleza humana corrupta que podremos responder realmente al amor de Dios y el perdón de Dios. Y entonces algo increíble sucede. No es generado por su poder o mi poder, sino por el poder de Dios. La Biblia dice en Hechos 13:22 que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. David era un hombre que se relacionaba con Dios en el núcleo más profundo de su ser. Vamos a echar un vistazo a cómo David se acercó arrepentido, pero primero quiero decirle a usted acerca de nuestra ayuda de estudio bíblico gratuito, El Camino a la Vida Eterna. Esta corta pero valiosa publicación le ayudará a descubrir mucho más sobre el bautismo y lo que puede hacer para tener a Dios involucrado todos los días
en lo personal de su vida. Para solicitar su copia gratuita personal de El Camino a la Vida Eterna, por favor contáctenos en iduay.org, disponible en español y totalmente gratuito. O si lo prefiere, visite beyondtoday.tv para leer o descargar El Camino a la Vida Eterna. Usted aprenderá lo que las Sagradas Escrituras revelan acerca del proceso de conversión y de cómo se puede alcanzar el maravilloso don de la vida eterna de Dios. El rey David era un hombre tan en sintonía con Dios que la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. La Escritura también registra el lado más oscuro de la naturaleza de David. Él cometió un pecado sexual terrible y luego tuvo un hombre que ser asesinado para encubrir su pecado. Parece que Dios abandonaría a un hombre que hizo esas cosas malas. Ahora bien, sorprendentemente, cuando David fue confrontado con su pecado, no ofreció excusas. En cambio, en el núcleo más profundo de su ser, en la que agonizó sobre su propia depravación y rogó a Dios por misericordia. Salmo 51 en su Biblia es una canción escrita por David al reconocer su pecado y pedir perdón a Dios. Bueno, en este notable salmo se nos da un ejemplo de verdadero arrepentimiento. David comienza el salmo con estas declaraciones: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Observe sin excusas. No dijo, bueno, ya sabes que fue culpa de Betsabé, o Dios solo tiene que entender el estrés bajo el que estoy debido a todas mis responsabilidades como rey. En cambio, David se lanzó en la magnífica bondad de Dios. Ahora escucha esto, y él le pide que limpie, borre sus pecados. David se siente realmente sucio y quiere lavarse. Ahora bien, él reconoce que Dios es juez y tiene el derecho a condenarlo. Él sabe que Dios no va a contender con sus propias leyes justas. También entiende la notable capacidad de Dios por misericordia. Piense en esto. Es muy importante. ¿Acepta a Dios como juez justo, soberano, que tiene el derecho a condenar a la humanidad por nuestros pecados? ¿O se esconde detrás de la mentira última de defensa? Eres humano y Él lo ve. Dios me ama por lo que mis acciones no importan. David reconoció la bondad de Dios y su propia miseria. Ahora escucha esto. La bondad amorosa de Dios no aprueba el pecado, pero sí perdona el pecado. Ahora bien, Dios quiere, sin embargo, la respuesta humana del arrepentimiento. Y ese es nuestro primer punto. El bautismo es una expresión de arrepentimiento, y el arrepentimiento es necesario para la salvación. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El bautismo es acerca de convertirse en una nueva persona. Vayamos a Salmo 51:6. David dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:6 y 7. Dios desea la verdad en sus entrañas, en su vida. Recuerde, el arrepentimiento es algo más que una profesión de fe. Es más que leer un tratado y recitar una oración acogiendo a Jesús en su vida. Nadie puede salvarse a sí mismo. No hay obra humana. La iglesia trabaja por buenas acciones que te pueden ganar la salvación. Pero
Es una falsedad absoluta el creer que a causa de la infinita bondad y la misericordia de Dios, Él no se preocupa por cómo se vive. El propósito final de Dios para usted es que sea su hijo que vive para siempre en su familia. La salvación no implicará obras. La salvación involucra las obras de Dios Todopoderoso en los seres humanos. Estas son las obras de las que Jesucristo habló cuando declaró: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios no es impotente o incapaz. Él va a producir fruto espiritual en todos aquellos que por la fe se someten a Él. Usted ve, en Salmo 51, David no solo le pidió a Dios que lo perdone, él se presentó ante el majestuoso trono del Dios vivo y pidió: crea en mí un corazón limpio, oh Dios. David deseaba el perdón de Dios, rogó a Dios que lavara sus pecados. Y fíjense, él también desea la obra de Dios en su vida para producir el cambio. Ahora escucha esto: el fruto de la bondad de Dios es el perdón, pero es más que eso, es la curación en usted. Provoca el cambio. Al inicio del programa hablamos de Juan el Bautista. Juan dijo a los que venían a él: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Usted ve, Juan se refería a la venida del Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, quien moriría como la pena sustituta de todos nuestros pecados. Este Mesías también bautizaría con el Espíritu Santo, y parte del proceso es para que el pecado pueda ser derrotado en las vidas de aquellos que experimentan el bautismo en agua como el lavado simbólico del pecado. Usted ve, el perdón de Dios es solo el comienzo de una nueva relación con Él a través de Jesucristo. El derramamiento del amor y el poder de Dios en su vida es el resultado del arrepentimiento. El perdón y el bautismo en agua es a través de esta obra de Dios que nuestros lazos de pecado están rotos, nuestros corazones y nuestras mentes se curan y nos convierten en los verdaderos discípulos de Jesucristo. Piense en esto: Jesús no tenía pecado, no tenía necesidad de someterse al bautismo en agua, no necesitaba el lavado simbólico. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que Juan el Bautista bautizarlo? Cuando hemos hablado antes, cuando Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan declaró: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Recuerde que Cristo respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús nos dejó un ejemplo de formas de rectitud o recto delante de Dios. Discípulos son imitadores del Maestro. Los verdaderos discípulos imitan las enseñanzas del Maestro, imitan su manera de vivir, imitan su ejemplo. Ahora bien, si quiere ser un verdadero discípulo de Jesucristo, entonces usted necesita imitar sus enseñanzas y sus ejemplos. Como hemos visto hoy, primero necesita arrepentirse ante Dios, y parte del proceso es estudiar el Salmo 51. Vaya de rodillas y pídale a Dios que le ayude a arrepentirse, que le ayude a experimentar lo que David estaba viviendo y escribiendo acerca de esa canción. Y entonces pídale que cree un nuevo corazón en usted. El arrepentimiento requiere una decisión consciente y un compromiso como un adulto, y es por eso que no hay precedente bíblico para el bautismo de infantes. Entonces, después del primer punto,
tratar de seguir el ejemplo de justicia de Jesús y ser bautizado como el lavado simbólico de sus pecados. Y el bautizo significa, por cierto, inmersión completa del lavado, no aspersión. Dios está interesado en mostrar que Él es el lavado de todos sus pecados, como hemos visto hoy, el perdón completo. Cuando usted solicita nuestra ayuda de estudio de la Biblia, El Camino a la Vida Eterna, vamos también a enviarle una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada número de Las Buenas Noticias está lleno de artículos que le dará el discernimiento acerca de lo que Jesús quiso decir con justicia. Usted disfrutará de los artículos que están exponiendo lo que la Biblia enseña acerca de la fe, la familia, la profecía, la doctrina y la necesidad vital de tener una relación estrecha con su Creador. O visite en línea en beyondtoday.tv para la ayuda de estudio, El Camino a la Vida Eterna y nuestra valiosa revista Las Buenas Noticias. Estamos unidos a Darris McNeely y Steve Meyers para estudiar el tema que hemos estado hablando hoy, de arrepentimiento y el bautismo en agua. ¿Sabes, Steve? Tal vez comparta con nosotros su experiencia en el bautismo y lo que condujo a ser bautizado. Bueno, yo crecí en una familia cristiana. Yo creía en Jesús. Pensé que había recibido a Jesús en mi corazón como un hijo. Y llegué a un punto en mi vida que me di cuenta de que Dios era una parte de mi vida. A Él solo lo limité a una parte de mi vida, pero Él no era el centro en mi vida. A pesar de que yo creía en Jesús, yo no estaba bien. Y mi pensamiento estaba apagado y empecé a ver lo que realmente era el pecado. Eso a pesar de que mientras yo amaba a Dios, yo era todavía un pecador y no había manera de que yo pudiera trabajar para lograr borrarlo por mí mismo. Creo que cuando Dios empezó a trabajar conmigo, vine a ver que necesitaba ser rescatado. Y comencé a leer mi Biblia un poco más. Y pude ver que no estaba a la altura de lo que se habla en Efesios, que debía estar a la medida y la estatura de Cristo. Y me volví a Dios y comencé a orar y le pedí que me ayudara a verme. Y fue entonces cuando comencé este proceso. Luego hacia el bautismo, para darme cuenta de la necesidad del Espíritu de Dios, que necesitaba lavar los pecados a través del plan de Dios y a través del bautismo, y luego recibir su Espíritu para que pudiera continuar. Tenemos que llegar a la plena comprensión de esa necesidad. Nosotros lo hacemos. Mi experiencia, Gary, fue un poco diferente a la de Steve. Tuve una madre religiosa, pero mi padre no era un creyente en un sentido activo. Un buen hombre, pero no un creyente. Y así, de hecho, ese tipo de situación representó una especie de enfoque mixto en mi vida. A la religión, a Dios, ya que mi madre trató de trabajar conmigo y cuando empezó a aprender ciertas verdades, empezó a enseñarme lo que era todo. Y tuve una clase de un pie en la Biblia y otro pie en este mundo. Si quieres verlo de esa manera. Hubo una escritura en Romanos capítulo 12, verso 1, donde Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Y comenzó a trabajar en mi mente y que me llevó a darme cuenta de que realmente tenía que hacer. Y así tomar la decisión de ser bautizado, a aceptar el sacrificio de Cristo en la fe por mis pecados pasados. Se hizo en un sentido de ser un sacrificio a una vida de sacrificio, y eso hizo toda la diferencia. Por lo tanto, hubo una especie de una marea que llegaba en mi vida y me extendió la mano. Y eso me ha llevado a lo largo de toda mi vida en una dirección hacia el reino de Dios. Pero el bautismo llegó a través de un proceso que me puso en curso a una vida de sacrificio, junto con lo que Pablo habla en Romanos capítulo 12. Así que esa era la forma en que me ocurrió. Es interesante, ya que estaba escuchando a los dos. Puedo recordar cuando yo era un joven con ganas de ser bautizado y darme cuenta de que tenía que ser perdonado por mis pecados. Pero no fue sino hasta después de que fui bautizado por un par de años que realmente me di cuenta de la plenitud de lo que significa que tenemos que llegar a ser como Cristo, que Dios tiene que ver en esta obra para literalmente hacernos como Cristo. Como pastores, por supuesto, los tres de nosotros hemos aconsejado a muchas personas en los últimos años. Si alguien viniera a usted y le dijera, ahora estoy interesado en el bautismo, ¿por dónde empezarías?
Creo que una de las cosas interesantes es lo que domina su pensamiento. ¿Qué es en lo que usted piensa más? Hay un pasaje increíble, de nuevo, en el libro de Isaías 55, donde Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y llegamos a vernos a nosotros mismos, que nuestros pensamientos no se alinean con el pensamiento de Dios. ¿Y cómo nos vemos a nosotros mismos por lo que realmente somos? Nos damos cuenta de que tenemos que ser perdonados y tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios, que esos pecados deben ser lavados. Así que creo que empieza con ese proceso de cambiar la forma en que usted piensa. ¿Con qué escritura empezaría usted? Hechos capítulo 2, verso 38, donde Pedro dijo a los que estaban reunidos delante de él en el día del Pentecostés, arrepentirse y ser bautizados y recibir el don del Espíritu Santo. Se habían confrontado cara a cara con la realidad de que eran responsables de la muerte de Cristo. Siempre enfoco mis conversaciones con la gente sobre el bautismo allí mismo y lo amplío plenamente. No se olvide de solicitar su copia gratuita de El Camino a la Vida Eterna y también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Por favor, contáctenos en iduay.org para la versión en español. También puede contactarnos en línea en beyondtoday.tv. Y la Iglesia de Dios Unida tiene cientos de congregaciones sabatistas, reuniones el sábado en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Vaya a beyondtoday.tv. Haga clic en la pestaña Contacto para encontrar una congregación cerca de usted. Llame a uno de nuestros pastores, comparta su historia con ellos. Las cargas en su vida pueden ser levantadas. La fealdad del pasado arrasó. Entonces, no importa lo que has hecho, puede convertirse en una nueva persona, un nuevo corazón en usted, pero no por su propio poder, sino por el poder de Dios. Al aceptar el perdón de Dios, sin un cambio correspondiente en la vida, es un cristianismo vivido en las sombras. Es cristianismo sin el poder de Dios y es una falta de respeto a la vida, la muerte, el propósito, la resurrección, es decir, la misión, la visión de nuestro Salvador. Dios quiere perdonarle. Él quiere lavar sus pecados. Él quiere recrearlo en una nueva persona, una persona de amor y el poder y una mente sana. Entonces, ¿qué vas a hacer? Únase a nosotros la próxima semana a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino de Dios. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración, venga tu reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.